Creyó estar salvo, hasta que vio el infierno con sus propios ojos. Lo que dijo Jesús te impactará. ¿Crees que eres salvo? ¿Qué pasaría si os dijera que hay un solo pecado, tan sutil y silencioso, que ha llevado a miles de cristianos al infierno, sin que se den cuenta? Mi nombre es Martín. Tengo 68 años. Pasé toda mi vida dentro de la iglesia, escuchando alabanzas, leyendo la palabra, orando fervientemente, pero ni siquiera eso me impidió casi perder la eternidad. No estaba preparado para lo que me fue revelado, no por demonios, ni por visiones de terror creadas por la imaginación, pero había algo infinitamente más real, el dolor de descubrir que mi fe, la que orgullosamente exhibía, no era más que una fachada, muestra religiosidad, una armadura hermosa pero vacía. Fue una mañana normal, en un sencillo viaje de pesca con mi viejo amigo Jack, que todo comenzó. El cielo estaba despejado, el mar estaba en calma, pero en unas horas me enfrentaría a la peor tormenta de mi vida. Una tormenta que no vino de la naturaleza, sino del cielo mismo. Sí, mis hermanos y hermanas en Cristo. Morí ese día. Por unos minutos, mi cuerpo quedó inmóvil. Y en ese breve intervalo entre el último aliento y el primer juicio, vi lo que pocos tienen el coraje de afrontar. El verdadero destino de un alma cristiana que se niega a arrepentirse con humildad. Vi el infierno. Y allí vi rostros que nunca imaginé que encontraría en ese lugar. Pastores, líderes, hermanos de oración y hasta mi amigo Jack. Todos consumidos por un pecado que nadie predica claramente desde el púlpito, el orgullo espiritual. El Señor, con voz firme y dulce, me habló. Martín, siempre creíste que estabas a salvo, pero tu corazón nunca se rompió. Esas palabras me destrozaron por dentro. Por eso hoy os hablo, no como predicador, no como alguien superior, pero como un hombre quebrantado, que vio lo que nos espera si no soltamos la falsa seguridad espiritual. Quizás incluso pienses que esto no se aplica a ti, pero yo también lo pensé. Y es precisamente esta cómoda certeza la que te pone en riesgo. Hoy os voy a contar todo lo que vi, todo lo que oí, y todo lo que sentí, porque tal vez, solo tal vez, esta sea la última oportunidad que tendrás de escuchar esa verdad antes de que sea demasiado tarde. Se suponía que sería un sábado tranquilo como cualquier otro. El mar estaba en calma, el cielo despejado. Jack y yo ya conocíamos el ritual. Botar el bote, poner la carnada, hablar de la vida y, por supuesto, de la iglesia. La sencillez de ese momento me hizo creer que Dios estaba allí. Siempre había asociado la tranquilidad con la aprobación divina. Pensaba que si todo estaba bien, era porque mi alma también lo estaba. Pero ese día, estaba a punto de descubrir lo engañosa que puede ser esta falsa paz. En pocos minutos, el tiempo cambió. Vientos fuertes, nubes oscuras y el agua, que antes había sido amigable, se convirtió en una fuerza feroz. Intentamos mantener el control, pero todo se descontroló. Jack me gritaba, forcejeando con el motor mientras yo sujetaba el timón con manos temblorosas. Era como si el cielo mismo se hubiera revelado. La lluvia nos cortaba la cara como cuchillas, y el agua se precipitó hacia el bote a una velocidad desesperada. Recuerdo mirar al horizonte y ver una ola gigantesca acercándose. Mi cuerpo se paralizó. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Y entonces, todo se volvió negro. Me envolvió la oscuridad, sin saber si viviría o moriría. Y fue allí, en esa pausa entre la vida y la muerte, donde todo comenzó. Lo primero que sentí fue silencio. Un silencio absoluto, abrumador. Ni el sonido del mar, ni el grito de Jack. Nada, solo mi propia respiración, que parecía resonar en mi alma. Entonces, una luz distante comenzó a brillar. Era una luz palpitante y viva. Algo dentro de mí reconoció su presencia. No había miedo, solo una llamada irresistible. Me atraía esa luz como el hierro a un imán. No luché contra ella. Por primera vez, sentí que algo más grande me envolvía, y no era la religión. Era la verdad. Era Dios. La voz llegó justo después. Martín, ha llegado el momento de ver lo que has negado toda tu vida. Esa frase me atravesó el alma.
¿Qué verdad era esa? ¿Qué había negado? Yo, que siempre había sido tan fiel, tan presente, tan cristiana. Mi corazón se aceleró. Quería responder, justificar, gritar que todo había sido un error. Pero sabía que no. En el fondo, ya lo sabía. En ese momento, vi imágenes de mi vida, momentos pequeños, aparentemente insignificantes, comentarios desdeñosos, juicios internos sobre mis compañeros de iglesia, orgullo disfrazado de fervor. Cada escena era una puñalada en el alma. Y la voz continuaba. Nunca te rindiste, simplemente te adaptaste a la religión. Estaba desnudo ante la verdad, sin defensas, sin máscaras. Y por primera vez, comprendí que toda mi vida cristiana había sido una hermosa ilustración, pero sin raíces. No era el diablo quien me llevaba al infierno, era mi orgullo. Y él se vestía con las vestiduras de la piedad. Cuando la luz se apagó, lo que siguió no fue la paz que muchos describen en las experiencias cercanas a la muerte. Era un abismo, una oscuridad densa, viva y sofocante. Intenté respirar, pero el aire parecía pesar toneladas. Entonces lo vi. Una extensión negra, atravesada por columnas de fuego, se alzaban como criaturas vivientes, consumiendo todo a su alrededor con furia silenciosa. Y dentro de ese fuego estaban allí, sus rostros, sus ojos, sus voces. Eran personas que conocía, hermanos de la iglesia, líderes a los que respetaba, incluso Jack. Sí, él también estaba allí. Sus ojos se llenaron de dolor y desesperación. El grito de Jack me golpeó como una piedra en el pecho. No era solo un sonido, era un grito desesperado que me desgarraba el alma. Intentó hablar, pero su voz se perdió entre los lamentos. Su rostro me miraba con una culpa insoportable. La misma culpa que empezaba a crecer en mi interior. ¿Cómo podíamos estar allí? ¿Cómo? Después de tantos años de iglesia, de orar, de cantar, de predicar, habíamos acabado en este preciso lugar. La respuesta llegó con una voz familiar. La misma voz que me había llamado antes. Esta vez fue más firme, más cortante. Martín, están aquí porque eligieron el orgullo espiritual. Esas palabras me desmoronaron. Orgullo espiritual. Nunca lo había considerado un pecado. Siempre lo había asociado con conductas descaradas. Adulterio, robo, mentiras. Pero allí, en el fuego eterno, comprendí que el orgullo es más mortal que cualquier transgresión visible. Se disfraza de santidad. Se alimenta de la rutina religiosa. Se esconde tras versículos memorizados y palabras bonitas. Y sobre todo, nos convence de que somos mejores que los demás. Eso es precisamente lo que nos mató. Vi otros rostros. Una mujer del equipo de intercesión. Un anciano respetado. Una joven del equipo de alabanza. Todos ellos, ardiendo no solo con el fuego del infierno, sino con la devastadora certeza de que habían obrado mal sin darse cuenta. Los conocía. Había orado con ellos. Y ahora, allí estaban, revelando la hipocresía que tan bien habían ocultado. Cada rostro era un espejo, y me vi reflejada en cada uno de ellos. Era como si Dios me dijera, tú también formas parte de esto. Todavía no, pero estás en el mismo camino. El dolor de ver a Jack ardiendo, intentando gritar pidiendo ayuda, me destrozó. Quería correr, jalarlo, sacarlo de allí, pero no pude. Y eso me hizo comprender. En el infierno no hay ayuda. No hay compasión. No hay segundas oportunidades. Solo hay plena conciencia y sufrimiento sin fin. Y lo más cruel de todo es que esas almas sabían exactamente por qué estaban allí. Sabían que fingían, que vestían las vestiduras de la santidad, pero nunca permitieron que Dios vistiese sus corazones de arrepentimiento. La voz regresó, más suave ahora pero firme. Martín, necesitas entender. Este pecado es el más peligroso porque engaña incluso a los elegidos. No grita, susurra, no acusa, alaba, y por eso, destruye. Lloré. Lloré como nunca antes, no por miedo al infierno, sino porque reconocí que ya vivía dentro de mí, y que, si no cambiaba de inmediato, pronto estaría entre esos rostros, ardiendo, gritando, sabiendo exactamente por qué.
La visión del infierno aún me ardía en la mente cuando me vi arrastrado a otra escena. Esta vez, no había fuego. Había silencio. Un silencio gélido, más penetrante que cualquier grito. Ante mí apareció una imagen que me paralizó. Yo, sentado en mi banco de la iglesia, con la Biblia abierta en el regazo y una expresión piadosa en el rostro. Pero mis pensamientos eran un espejo sucio. Miré a los hermanos con juicio, comparando su ropa, su tono de voz, su forma de orar. En mi interior, los evalué como si tuviera derecho a medir el nivel de fe de los demás. Y allí, en esa reflexión espiritual, Dios me mostró quién era realmente. Vi mi mano sosteniendo el micrófono en la iglesia. Recordé predicaciones, testimonios, palabras ensayadas para conmover a la gente. Pero ahora entendía. Mis palabras no se basaban en el quebrantamiento. Eran discursos bonitos, adornados con emoción, pero carentes de arrepentimiento genuino. Prediqué el amor, pero nunca me dejé herir por él. Nunca me dejé confrontar de verdad. Y eso me carcomía, porque la máscara que usaba frente a los demás ahora me asfixiaba por dentro. A medida que se desarrollaban las escenas, la voz de Dios me guió. Martín, viviste un cristianismo superficial, un evangelio superficial, donde la santidad se medía por la frecuencia, no por la transformación. Fue como una bofetada del espíritu, y sabía que era cierto. ¿Cuántas veces había juzgado a mis hermanos por sus fracasos? ¿Cuántas veces había dicho, eso es falta de vigilancia? Cuando lo que me faltaba era amor y compasión. Mi corazón estaba contaminado y ya no podía negarlo. Las imágenes siguientes fueron aún más duras. Vi a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Vi cómo, sin darme cuenta, les había transmitido la misma fe artificial. Un evangelio sin cruz. Un Dios que perdona sin confrontación. Vi a mi nieto imitándome en la oración, con las mismas palabras memorizadas, los mismos gestos automáticos, y me di cuenta de que mi hipocresía no solo me estaba matando a mí, estaba matando a quienes más amaba. Fue entonces cuando me invadió la desesperación, porque comprendí que el orgullo espiritual es un veneno que se propaga silenciosamente. El dolor más profundo fue ver a mi esposa. Ella siempre oraba por mí, con lágrimas sinceras, y yo, en silencio, pensaba que oraba más que ella, que yo era el sacerdote de la casa, que yo era el ejemplo, pero ella, en la sencillez de su corazón, ya había sido quebrantada por Dios hacía años. Yo era el que estaba detrás, aferrado a un falso pedestal que construí con ladrillos de orgullo. Cuando me di cuenta de esto, todo se derrumbó. Fue como si Dios me dijera, ahora lo ves, pero el tiempo pasa. Y entonces llegó la pregunta, la más dolorosa de todas. Martín, ¿qué has sido para los demás? ¿Un faro de verdad o un reflejo distorsionado de tu vanidad? No tenía respuesta, solo lágrima, y el sordo sonido de mi propio arrepentimiento. Era demasiado tarde para borrar el pasado, pero quizás aún había tiempo para un nuevo comienzo. Y en ese momento, lo deseaba más que nada. Un nuevo comienzo, fe verdadera, una oportunidad. Las escenas de mi familia me atormentaban como un eco incesante. Veía a mis hijos caminar exactamente como yo, seguros de su fe, confiados en sus rutinas religiosas, pero completamente inconscientes del verdadero arrepentimiento. Mis nietos, todavía niños, repetían oraciones como quien repite un coro sin entender la letra. Era como si hubiera plantado un árbol espiritual, con frutos hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Y todo eso ahora florecía ante mis ojos, no como una bendición, sino como una maldición silenciosa. Había transmitido mi fe, sí, pero una fe enferma, disfrazada de buenas intenciones, y muerta en esencia. Sentí un peso que nunca antes había sentido, el peso de la responsabilidad. No solo por mi alma, sino por las almas que habían sido moldeadas por mi ejemplo. El orgullo espiritual es insidioso. Se presenta como celo, como firmeza doctrinal, como reverencia. Pero tras esta fachada, se esconde una negación del Evangelio viviente de Cristo. Él, que se hizo siervo, que se humilló hasta la muerte, que enseñó con lágrimas y compasión. Y yo, con mi postura altiva, había transformado esto en un método, en control, en juicio.
Mi legado espiritual fue una copia barata de lo que Jesús vino a enseñar. En esa visión vi a mi hija mayor en un servicio de adoración. Dirigía la alabanza con fervor, pero su mirada estaba perdida. Y en ese momento comprendí. Había heredado mi fervor, pero también mi vacío. Sus canciones conmovían a otros, pero ya no le llegaban al corazón. Su fe era fuerte a los ojos de los hombres, pero débil ante el altar de Dios. Y eso me destrozó por dentro, porque no era su culpa. Era un reflejo de mí. Yo había construido ese altar. Yo había moldeado esa estructura. Y ahora, al ver cuánto la había alejado de la verdadera comunión, me sentía como una traidora. La voz me habló de nuevo, suave pero dolorosa. Martín, el pecado oculto no solo afecta al pecador, se extiende, como la levadura en la masa. Esas palabras se me quedaron grabadas en el alma. Era como si Dios me mostrara que la vanidad espiritual no solo mata a quienes la poseen, sino que asfixia a quienes la admiran. Mis hijos creían estar en el camino correcto porque seguían mis pasos, pero mis pasos eran torcidos. Y, por mucho que intentara justificarlo con intenciones, Dios no se dejaba engañar por las apariencias. Él veía el corazón, y el mío estaba contaminado. Entonces volví a ver a mi esposa. Lloraba en silencio, orando sola en nuestra habitación. Oraba por mí, por sus hijos, por sus nietos. Fue una oración sin espectáculo, sin aplausos, sin público. Fue allí donde Dios se manifestó. En secreto, en lo oculto. Allí donde el orgullo no tiene cabida. Y yo, que me enorgullecía tanto de guiar espiritualmente a mi hogar, no veía que la verdadera intercesora era ella. Fue en ese momento que mi alma finalmente se quebró, porque comprendí que el verdadero poder espiritual no proviene del altavoz, sino del quebrantamiento. Aún puedes cambiar esto, Martín, dijo la voz, pero tienes que decidir ahora. Esas palabras no eran una amenaza, eran urgentes, y dentro de mí, algo empezó a ceder. Como si un muro se derrumbara ladrillo a ladrillo. Quería reconstruirlo todo. Mi vida, mi fe, mi herencia. Quería mostrarles a mis hijos y nietos el camino de la humildad antes de que fuera demasiado tarde. Pero para hacerlo, tendría que morir de verdad. Morir al orgullo. Morir a la imagen. Morir a mí mismo. Y en ese momento, acepté. Por primera vez, acepté morir para vivir. Tras aceptar que tenía que morir para vivir, me invadió una sensación de vacío. No fue un alivio inmediato como lo había imaginado. Fue doloroso. Fue como arrancar una raíz profunda y antigua que había estado creciendo dentro de mí durante décadas. Sentí que cada fibra de mi alma se resistía a rendirse, pero sabía que no había otra opción. El cielo no se abre a quienes se esconden tras máscaras. Dios no se mueve por las apariencias. Él responde al corazón roto. Y ahora, con el peso de la eternidad sobre mis hombros, comenzaba a comprenderlo. Aquella luz, antes distante, comenzó a acercarse de nuevo. No me juzgó. No me condenó. Me expuso y al mismo tiempo me dio la bienvenida. Había algo profundamente redentor en su presencia. Y junto con la luz, volví a oír la voz. Martín, no te traje aquí para destruirte, sino para reconstruirte. Esas palabras me quebraron aún más. Había imaginado un Dios severo, con ojos de fuego y manos de juicio. Pero ahora oía a un padre que quería restaurarme, que quería enseñarme, incluso después de todo. Entonces, imágenes de mi infancia comenzaron a aflorar. Yo con mi abuela, arrodillados junto a la cama, orando con sinceridad. Un niño que no sabía nada de teología, pero que creía con todo su corazón. Recordé cómo lloraba por cosas sencillas, cómo sentía a Dios en los pequeños gestos, en la brisa del mar, en la bondad de un desconocido. Había perdido todo eso, y comprendí que no era necesario ser erudito en la palabra para ser salvo. Era necesario ser humilde, ser dependiente, volver a ser ese niño, no en cuerpo, sino en alma, con hambre de Dios. La voz me preguntó, Martín, ¿estás dispuesto a volver a ser pequeño? Esa pregunta resonó como un trueno silencioso en mi interior. ¿Estaba dispuesto? Después de tantas décadas vistiendo el manto de la santidad, me sentía desnudo. Pero sí,
Lo deseaba con toda mi alma. Quería romper los títulos, olvidar los elogios, borrar los púlpitos. Solo quería ser un hijo que reconoce que necesita al Padre cada día. Sin méritos, sin poses, sin orgullo, solo fe, solo verdad. Y entonces la oscuridad empezó a disiparse. No del todo, pero lo suficiente como para que pudiera ver el camino. Era un camino estrecho, arduo, pero iluminado. Un camino que me invitaba a caminar de rodillas, no con la cabeza en alto. Un camino de perdón, pero también de renuncia. De sanación, pero también de dolor. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, quería recorrer este camino, no para ser admirada, sino para ser salvada, para liberarme del peso que había cargado toda mi vida. «Vuelve, Martín», dijo la voz, «pero regresa transformado». Esas palabras sellaron ese momento con un peso eterno. Fue como un sello en mi espíritu. Había muerto espiritualmente en esa visión, sí, pero ahora, por la misericordia de Dios, tenía la oportunidad de nacer de nuevo. Y esta vez, quería nacer en humildad, en verdadero arrepentimiento, en silenciosa obediencia, porque solo quienes reconocen su propia miseria pueden comprender el valor de la gracia. Y yo, por fin, empezaba a comprender. Cuando abrí los ojos, la tormenta había pasado. El barco seguía meciéndose suavemente en el agua. Jack yacía a mi lado, inconsciente pero vivo. Respiré hondo, como si despertara de una pesadilla, pero al mismo tiempo cargando con una revelación. Ya no era el mismo. Algo dentro de mí había muerto en ese mar, y algo nuevo comenzaba a nacer. Era como si Dios me hubiera sacado del fondo del océano, no solo para salvarme del ahogamiento físico, sino también de mi condena interior. Me habían rescatado desde dentro, y sabía que tenía que actuar. Toqué el hombro de Jack y lo llamé. Abrió los ojos lentamente, confundido. ¿Viste eso?, pregunté. Pero negó con la cabeza, confundido. Entonces comprendí que la experiencia había sido solo mía, una visita divina, exclusiva, dolorosa, pero liberadora. Y en ese momento, mientras el cielo se abría en tonos azules y el sol volvía a brillar, sentí que el tiempo se había detenido solo para mí, para que comprendiera que la eternidad no espera, y que el arrepentimiento no se puede posponer. Era hora de volver, pero de una manera nueva. Al volver a pisar tierra firme, cada paso se sentía diferente. Mis pies tocaron el suelo, pero mi alma caminaba ligera. El mundo seguía igual, pero yo no. Veía la iglesia con otros ojos. Veía mi hogar con otros ojos. Vi a mi esposa con ojos limpios. Esa mujer silenciosa y fiel era ahora mi mayor ejemplo. Corrí hacia ella. La abracé como quien regresa a casa después de años en el desierto. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado durante décadas de penuria. Ella no me pidió nada. Simplemente me abrazó fuerte y lloró conmigo. Eso era todo lo que necesitaba. En los días siguientes, cada gesto adquirió un nuevo propósito. Ya no quería impresionar. Quería restaurar. Pedí perdón a mis hijos. Los llamé a cada uno para hablar. Confesé mis errores. Les mostré mis heridas. Y por primera vez, vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. La verdad. Me escucharon. Lloraron conmigo. Y juntos, comenzamos un nuevo viaje. Un viaje sin máscaras. Sin una religión de actuación. Solo fe. Solo Cristo. Solo gracia. Regresé a la iglesia, pero no a enseñar. Regresé a escuchar. A servir en silencio. A estar al pie de la cruz. Como un hombre que se había salvado de su propia vanidad. Y en la banca, entre lágrimas y sonrisas sinceras, comencé a notar algo maravilloso. La fe que antes había reprimido con orgullo ahora florecía en libertad. Era como si mi alma finalmente respirara. Y en ese ambiente, sin títulos, sin apariencias, Dios comenzó a usarme de verdad. No porque fuera bueno, sino porque era suyo. Cuando regresé a la iglesia, aprendí a guardar silencio. Por primera vez, no sentí la necesidad de hablar, enseñar, ni opinar. Simplemente me senté en la última fila y escuché. Escuché la palabra con ansia. Escuché las alabanzas como súplicas.
Incluso escuché el silencio entre las oraciones. Era como si el Espíritu me dijera, ahora estás listo para escuchar. Y en ese silencio, Dios comenzó a sanarme. Quien mucho habla, poco escucha. Y yo había pasado años hablando en nombre de Dios, sin detenerme a escuchar lo que realmente decía. Ahora, el silencio era mi oración más sincera. Cada servicio se convirtió en un espejo. Vi mi antigua actitud reflejada en los ojos de quienes deseaban ser vistos más que adorar. Y no los juzgué. Ya no. Simplemente oré en silencio por ellos. Los entendía. Yo era ellos. Y supe que la única manera de regresar es a través del quebrantamiento. Empecé a buscar a los olvidados, a los que se sentaban solos, a aquellos a quienes nadie saludaba, porque a esos era a quienes Jesús buscaba. No a los fuertes, sino a los sedientos. No a los populares, sino a los quebrantados. Allí, en un rincón de la iglesia, Dios estaba más presente que en muchos escenarios. Mi esposa, como siempre, oró en silencio a mi lado. Y juntos comenzamos a visitar familias, escuchar historias, llorar con quienes lloraban, sin necesidad de predicar, simplemente estando ahí, simplemente amando. Y sentí a Dios en cada abrazo, en cada lágrima, en cada plato compartido. La fe dejó de ser un concepto para convertirse en una práctica, ya no impulsada por una agenda, sino por la compasión. Descubrí que el evangelio más poderoso es el que se vive en la vida cotidiana, en abrazos sinceros, en la escucha paciente, en la oración oculta. La fe que no busca un escenario, sino una presencia. Fue durante este periodo que comprendí algo profundo. Dios sana en silencio. No necesita grandes espectáculos para obrar milagros. A veces, el mayor milagro es restaurar un corazón orgulloso. Y este milagro ocurrió en mí. Poco a poco, mi alma fue lavada. Las heridas sanaron. El peso del pasado se hizo más ligero. No porque lo olvidara, sino porque aprendí. Aprendí que Dios no rechaza a quienes se humillan, y que los quebrantados siempre encuentran refugio bajo sus alas. Esto era lo que necesitaba enseñar a los demás, no con palabras, sino con mi vida. Empecé a escribir cartas, a viejos amigos, a hermanos a los que había herido, a líderes con los que había sido demasiado duro. Confesé, pedí perdón. Abrí mi corazón. Algunas respuestas llegaron con lágrimas, otras con silencio. Pero no importaba. Lo que importaba era obedecer. Era limpiar mi camino. Era reconocer que mi vanidad espiritual había dejado cicatrices en muchos, y que ahora era mi turno de sanar esas cicatrices con verdad, con humildad, con gracia. Y con cada carta que enviaba, sentía que Dios escribía una nueva historia conmigo. En medio de este proceso, volví a soñar. Sueños sencillos, sueños puros. Como ver a mi familia orando junta, no por costumbre, sino por amor. Como ver a mis nietos hablar con Dios como amigos, no como una obligación. Como ver a la iglesia crecer en arrepentimiento, no en número. Y me di cuenta de que estos sueños no eran solo míos. Eran los sueños del Padre, sueños que Él siembra en corazones que finalmente dejan de buscar su propia gloria, para vivir para la suya. Y ahora, eso era todo lo que quería, vivir para Él, respirar para Él, caminar con Él. La verdadera transformación no ocurre de un día para otro. Empieza con una decisión, pero se basa en pequeñas decisiones diarias, y eso fue lo que aprendí al volver a mi rutina. Cada mañana era una nueva invitación de Dios a seguir muriendo a mí mismo, y la acepté. Leía la palabra con ojos claros, ya no para predicar, sino para alimentarme. Oré en silencio, sin guión, simplemente hablando como un niño con el Padre. Cada gesto sencillo, preparar café, abrazar a mi esposa, escuchar a mi nieto, se convirtió en un acto de adoración. Empecé a ver los frutos. Mis hijos empezaron a preguntarme más sobre mi cambio. Papá, ¿qué pasó ese día? Y yo respondía con lágrimas, no con argumentos, sino con el corazón. Les contaba lo que Dios había hecho, lo que me había mostrado, cómo me había herido para sanarme. Y poco a poco, ellos también empezaron a abrirse, a cuestionarse, a buscar.
Vi a mis nietos orar espontáneamente. Vi a mi hija cantar de nuevo, pero ahora con lágrimas en los ojos. Y vi mi hogar reconstruido sobre roca sólida, ya no sobre apariencias. En la iglesia me llamaron para hablar. Me negué. Dije que mi tiempo en el púlpito ahora era en la banca, en el pasillo, en el abrazo. Pero un día, el pastor me llamó para dar testimonio. Subí con las piernas temblorosas, pero con el alma ligera. Y dije la verdad. Hablé del infierno, hablé del orgullo, hablé del engaño, no para escandalizar, sino para advertir. La congregación lloró conmigo. Muchos vinieron después a decirme que se veían reflejados en mí. Y ese día entendí. El testimonio sincero transforma más que cualquier sermón ensayado, porque nace del dolor, y el dolor redimido siempre genera vida. Seguí sirviendo, visitando, amando, sembrando semillas, pequeñas semillas, pero regadas con sinceridad. Algunas florecieron enseguida, otras siguen creciendo, pero lo importante era plantar y confiar, porque ahora sabía, la obra no era mía, era de Dios, y Él la hace florecer en el momento oportuno. Mi parte era permanecer firme, con raíces en la verdad, en la humildad, en el Evangelio sencillo y puro, el que transforma corazones sin hacer ruido. Una noche, mientras oraba a solas, volví a sentir la presencia de esa luz, pero esta vez, sin miedo. Era como un padre visitando a su hijo que regresa. No había palabras, solo paz. Una paz tan profunda, que lloré durante horas. Y comprendí que el viaje no había terminado. Apenas había comenzado. Ahora, mi misión era vivir cada día como alguien que ha visto el infierno y ha elegido el cielo. Como alguien que ha cargado con orgullo y ahora elige la cruz. Como alguien que una vez fue ciego y ahora ve con los ojos de la gracia. Con el paso de los días, volví al lugar donde todo comenzó. El mar. El mismo mar que me había llevado a la muerte ahora me recibía en silencio. Me senté en la arena y permanecí en silencio durante horas, escuchando solo el sonido de las olas. Esa escena me recordó la tormenta, la ola que me había tragado, la oscuridad. Pero ahora ya no había miedo, había reverencia. La naturaleza se había convertido en un altar. Y yo, en un adorador arrepentido. Dios estaba allí, en el susurro del viento, en el flujo y reflujo de las mareas, y volví a escuchar su voz, no con mis oídos, sino con mi alma. Mientras rezaba, pensé en Jack, mi viejo amigo, mi compañero de pesca, aquel a quien vi en el infierno. Las lágrimas fluían sin control. No sabía si seguía vivo, pero una cosa sí sabía. Tenía que encontrarlo. Me levanté con determinación. Volví a casa, llamé a conocidos y busqué alguna pista. Días después, lo encontré de nuevo. Estaba retraído, abatido. No recordaba lo que había pasado en el mar. Pero me escuchó. Y por primera vez, no hablé como alguien que sabe. Hablé como alguien que ha sido perdonado. Compartí todo. Y Jack lloró conmigo. Sentados juntos, uno al lado del otro, oramos. Por primera vez en muchos años, oramos sin máscaras. Pedí perdón. Él también. Y allí, en esa reunión, comprendí que Dios no solo restaura el alma, sino también los lazos rotos. Jack se convirtió en mi compañero de fe. Empezamos a visitar a la gente juntos. Les contamos nuestras historias, nuestros errores, nuestros miedos, y vimos a otros hombres rendirse, no por el poder de nuestras palabras, sino por la verdad que llevábamos, la verdad que quema el orgullo y enciende la esperanza. Fue durante una de estas visitas que un joven se me acercó y me dijo, «Señor Martin, su historia me hizo volver a Dios». Guardé silencio un momento. ¿Qué podía decir? Simplemente lo abracé. Y me di cuenta de que mi dolor se había convertido en un puente. Mi vergüenza, en una semilla. Mi caída, en un instrumento de salvación. Así obraba Dios. Él no desperdicia nuestras ruinas, construye con ellas. Nos usa incluso cuando estamos rotos. Y a veces, precisamente porque estamos rotos. Porque solo los rotos saben levantar a otros del suelo. Regresé a casa y me senté frente a la Biblia. Pero esta vez, no era para preparar un estudio. Era para hablar. Abrí el Salmo 51 y clamé con David.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa se convirtió en mi oración diaria, mi confesión eterna. Ya no quería perder el tiempo en apariencias. Ya no quería desperdiciar la eternidad por orgullo. Solo quería vivir en la verdad, en arrepentimiento, en obediencia, porque ahora sabía, el infierno existe, y el orgullo espiritual es el camino más discreto hacia él. Y ese mismo día, escribí mi testimonio, con detalle, con lágrimas, para que, incluso después de mi partida, otros pudieran leerlo y conmoverse. Le pedí al Señor que usara esas palabras para romper corazones, para abrir los ojos de quienes, como yo, creían ser salvos, para despertar a quienes duermen en las bancas de la iglesia, para alertar a quienes confunden religión con fe. Porque ahora sabía que la mayor obra que podía hacer era simplemente decir la verdad, y dejar que Dios hiciera el resto. Con el tiempo, comencé a abandonar mis deberes eclesiásticos, no por negligencia, sino por convicción. Comencé a dedicar mis días al discipulado en secreto, a servir entre bastidores, a escuchar a quienes nadie escuchaba. Me convertí en amigo de los olvidados, en padre espiritual de jóvenes rebeldes, en consejero de los heridos. Ya no necesitaba un púlpito. El mundo era mi altar. El siguiente paso era preparar mi hogar. Reuní a mi familia, mis hijos, nueras, nietos, y con el corazón abierto, les conté toda mi historia. Escucharon, algunos lloraron, otros simplemente reflexionaron, pero todos comprendieron que algo había cambiado. Mis nietos me abrazaron fuerte. Uno de ellos dijo: «Abuelo, quiero ser como tú». Eso me golpeó como una espada. Y respondí con firmeza: «No, hijo. Sé como Cristo». Porque casi lo pierdo todo por intentar parecer santo sin serlo. Sonrieron con inocencia. Pero mis palabras sembraron algo. Y supe que lo que Dios empezó, lo completaría. Empezamos a orar juntos en casa. Alabanzas sencillas, oraciones espontáneas. Y allí, entre las voces temblorosas de niños y adultos que habían sido sanados, sentí que mi hogar finalmente se había convertido en un altar. Conocí a hermanos y hermanas mayores. Algunos se sorprendieron por mi cambio, otros me evitaban, y comprendí que no todos lo entenderían. Y eso estaba bien. El trabajo no era mío, era de Dios, y Él se haría cargo de nuestros corazones. Seguí plantando, incluso entre las rocas. Seguí rezando, incluso en silencio. Porque ahora, mi fe no dependía de los aplausos, se nutría de la presencia, y esa presencia era todo lo que necesitaba. Ya no me importaba el reconocimiento, me importaba la redención. Y sucedió, un día a la vez. Me senté a escribir una última carta. Una carta que dejaría a mi familia, si Dios me llamaba. En ella les pedí que nunca permitieran que el orgullo entrara en sus corazones. Les pedí que nunca confundieran el ministerio con la identidad. Les pedí que vivieran con humildad, que buscaran lo oculto más que lo visible. Y terminé con una frase: la cruz es el único lugar donde el orgullo no sobrevive. Cerré el sobre, oré sobre él y lo guardé con cuidado. Era mi testamento espiritual, mi altar final. Unos días después, volví a soñar con esa luz. Me envolvió como al principio, pero esta vez había paz, no miedo. La voz dijo: «Has aprendido, Martín. Ahora enseña con tu vida». Desperté con lágrimas en los ojos y gratitud en el pecho. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sabía que cada día viviría con propósito. Cada palabra, con miedo. Cada gesto, con amor. Porque, al fin y al cabo, la vida solo tiene sentido cuando vives para Dios, y no para ti mismo. Y así, cerré un ciclo. No como un hombre perfecto, sino como un hombre redimido, que cayó, que se creía fuerte, pero que descubrió que la verdadera fuerza reside en la dependencia, y que el mayor milagro no es ser usado por Dios, es ser perdonado por Él. Y eso, lo fui. Hoy les dejo este testimonio a quienes me escuchan. Quizás piensen que todo está bien, que su fe les basta, que su celo los protege, pero vengo a decirles, tengan cuidado. El orgullo espiritual es el pecado más disimulado que existe. Se esconde en la alabanza, en las posturas, en las buenas intenciones,
y poco a poco, los aleja de la cruz, como me alejó a mí, y tal vez, como los está alejando ahora. Pero aún hay tiempo. Si han llegado hasta aquí, es porque Dios todavía les da una oportunidad. No la desperdicien. Detente ahora. Mira en tu interior. Pregúntate con sinceridad: ¿es humilde mi corazón? ¿Dependo realmente de Dios o solo sigo rituales? ¿Amo a Dios o amo la imagen que he creado de mí mismo? Estas preguntas pueden doler, pero son las que nos salvan, porque solo quienes se confrontan consigo mismos se convierten, solo quienes se reconocen se restauran, solo quienes se inclinan ante Dios pueden permanecer firmes ante el infierno. No esperes a que la tormenta cambie, no esperes a perderlo todo para ver lo esencial. Regresa ahora. Mientras es de día. Si este testimonio te conmovió, no te lo guardes. Compártelo. Habla con tus hermanos y hermanas. Habla con tus padres e hijos. Lleva esta verdad adelante, porque el orgullo espiritual ha destruido iglesias enteras, familias enteras, y solo se superará con humildad colectiva. Empieza por ti mismo. Sé el primero en pedir perdón, el primero en callar, el primero en descender, porque cuanto más te rindas, más alto te elevará Dios. Suscríbete a este canal. Pero más que eso, suscríbete al libro de la vida con sincero arrepentimiento. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque el infierno es real. Lo vi. Y el cielo también. Lo sentí. Y hoy mi misión es recordártelo. Con amor, con dolor, con verdad. No por mí, sino por Él, quien me salvó cuando menos lo merecía. Y si conoces a 3 personas que viven una fe superficial, comparte este video con ellas. Quizás esta sea su última llamada. Quizás la salvación esté a solo una verdad de distancia. Y tú puedes ser el instrumento. No lo dudes. El momento es ahora. Que el Señor te quebrante, te rehaga, te use, y sobre todo, te salve. En el nombre de Jesús. Amén.